se pondrá el día como pueda. This call is now being recorded. Mi celu que habla inglés me avisa que... ¿Te caché que hoy día estoy recién sirviéndome el té? Estoy más atrasado. Ya, pero está listo. Ya, cabros. Entonces, hoy día nos vamos con función cuadrática, ¿ok? Ahora le puse bueno y copié el dibujo de internet para que me quedara bonito, si no me iba a quedar horrible, ¿ya? Entonces, en la clase anterior alguien me preguntó qué diferencia tiene la función cuadrática con la ecuación cuadrática. Esa fue una de las preguntas que surgió en la clase anterior. Entonces, recordemos un poco, ¿cuál era el brillo de la ecuación cuadrática? Que la ecuación cuadrática viene de esta manera. Esta es la forma general como se presenta una ecuación cuadrática, o como tú debieses organizarla para poder encontrar tu valor de A, tu valor de B y tu valor de C. Porque podría venir completa o incompleta. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ahora, frente a la pregunta, ¿qué diferencia la ecuación con la función? Chiquillos, en esta que tú tenés arriba, tú lo que vas a encontrar son dos resultados o soluciones. ¿Cachai o no? Eso es lo que tú encontrás ahí arriba, resultados o soluciones en específico. Ahora, que te toque que sean iguales, o sea, que x1 y que x2 sean iguales, es una cosa, pero al final igual encontraste dos soluciones, solamente que eran iguales. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando el discriminante era igual a 0, ¿ya? Esos detallitos no se pueden olvidar porque acuérdense que son importantes. Entonces, si en una ecuación cuadrática tú encontráis dos resultados o soluciones, ¿qué es la diferencia con... Déjenme el chat, ya hice. ¿Qué es la diferencia con la función? ¿Cuál creen ustedes que podría ser una diferencia grande que hay entre la ecuación cuadrática, y la función? ¿A alguien se le ocurre qué diferencia? La gráfica, bien. Chiquillos. Perdón. Hice para arriba y no subió. Y así, la gráfica, exactamente. Acuérdense que la función es una maquinita. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de esto? Y que aquí salía, entraba la función y te arrojaba otra cosa. Ya, lo que está aquí adentro va a depender de la ecuación, pero aquí adentro no está la ecuación en sí. ¿Cachai? Lo que está aquí adentro sería la función escrita de esta manera, ax cuadrado más bx más c. ¿Qué es lo que cambia y cuál es la diferencia más fundamental? Es que la ecuación es una igualdad, para empezar, ¿cierto? Y que está igualada a 0. Eso para empezar. Que la ecuación es una igualdad que está igualada a 0. Y en la función... A ver, cuidado con eso, porque cuando la yacera me dice que en la función se encuentran los valores para el x y el y, ya, sí, creo entender lo que dice la Yaciara. Como en la ecuación tú encontraste dos resultados, encontraste un resultado para x1 y para x2. ¿Cachai o no? Pero sin embargo, como estoy diciendo yo, como esto entra aquí y llega acá, acá no solamente vas a encontrar valores para x, porque los valores para x salen de acá, sino que también vas a encontrar valores para y. Entonces, la diferencia más grande de una función con una ecuación, que si bien es cierto la ecuación te encuentra dos resultados, pero esos son para x. En cambio, en la función cuadrática, los valores de x tú los ubicas acá y al pasar por tu maquinita te arrojan valores para y. Eso significa que la función cuadrática, como, bueno, el spoiler está más quedado porque está aquí abajo el gráfico, se puede graficar. ¿Cachai o no? Esa es como una de las diferencias más grandes que hay dentro de una función y una ecuación cuadrática. Que primero la función cuadrática tú la puedes graficar, la puedes modelar, porque ese es el brillo de la función, que tú modeles situaciones. ¿Cachai? Ese es el brillo de una función. Es más, esta función se ve caleta, ¿no? ¿Dónde han visto ustedes esta función? Se ve pero caleta. ¿En qué parte ustedes han visto esta función? Tengo que mirar el chat como hacia el lado porque cuesta... ¿A dónde han visto esta función así, vida real o no sé, en alguna parte? Obviamente no me vayan a decir profe en su pantalla, obvio, pero ¿la han visto en alguna parte?
sin que se den cuenta, están modelando una función cuadrática. De hecho, hay partes en donde ustedes la ven y de repente no se dan cuenta, pero de verdad que son partes de la vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien tira una pelota y se forma una parábola en el aire, ya sí, es una parábola lo que se forma. Cuando tira la pelota hacia el aire, sí, es una parábola. Y ya sea no sé, pues en el fútbol, en el básquetbol se nota mucho más. Ya esa es una forma. ¿Dónde más la podemos ver? Por ejemplo, en las montañas rusas, si se fijan, las montañas rusas también, ¿cachai, no? Ahora, de repente tú las veías en cosas tan simples que tú no te das cuenta. Cuando tú abrís la llave del agua, ¿cachai? En algunos lados, como que sale así el agua, ¿o no? Hay como, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, pero que el agua sale como de esa manera. Ahí también son modelajes de una función cuadrática, ¿ya? Es más, las típicas preguntas de función cuadrática es la de los bebederos, las fuentes de agua. Gracias por la aclaración, que no me acordaba el nombre. Las típicas preguntas de ecuación cuadrática son de las pelotas, la altura y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso va a ser de acuerdo al análisis que nosotros le vamos a hacer al gráfico. Porque al final, este análisis que nosotros le vamos a hacer a este gráfico es crucial, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos decir de una función cuadrática? Que es una parábola, ¿ya? Toda función cuadrática se grafica como una parábola, como la que tú ves aquí. Parábola, puede ser así o puede ser así. Ya vamos a ir viendo esos detalles. Pero sabemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Y por lo general se habla de una simetría. Miren, de aquí para acá es la misma distancia, de aquí para acá es la misma distancia. Pero ojo, esas distancias son iguales porque aquí pasa una línea justo, en este ejercicio es el eje de las ordenadas o el eje Y, justo, no siempre va a ser el eje Y, ¿ya? Este eje que parte a la parábola. Oye, cada vez escribo algo mejor. Al principio que escribía horrible, ahora feito nomás, ¿ya? Parte la parábola en dos partes iguales, ¿ok? Como un espejo. ¿Cómo se llama esa línea? ¿Cómo se llama esa línea? Porque es un eje, pero ¿un eje de qué? Un eje de simetría, exacto. ¿Qué significa simetría, chiquillos? A pesar de que esto lo vamos a ver en función, es súper importante que tú al menos cachis las palabras. Cuando tú habláis de simetría, habláis como de un espejo, habláis como de una reflexión. O sea, que la distancia, que si tú, por ejemplo, tú pones tus manos hacia allá y hacia acá, ¿cachai? Estos dedos, los dedos cortitos están como a la misma distancia, pero apuntando hacia el lado opuesto. Entonces, cuando tú habláis de eje de simetría, es como que tú partís la parábola en dos partes iguales, ¿cachai? Por eso las distancias, por ejemplo, de aquí a acá tienen que ser iguales y de aquí a acá tienen que ser iguales, pero no que del eje Y, sino que justo en este ejercicio resultó ser que el eje Y es el eje de simetría, justo en este ejercicio, ¿ya? De hecho, lo voy a anotar. No siempre, porque no va a faltar el que se equivoque, no siempre el eje Y es el eje de simetría, ¿ya? Ojo con ese detalle. Por lo tanto, ya tenemos algunos conceptos súper importantes que no podemos, o que tenemos que saber. Primero, que la ecuación cuadrática es una parábola, ¿cachai? Y que además tú la podís partir en dos. ¿Y quién es el que parte en dos? El eje de simetría. Y el eje de simetría tiene una fórmula, ¿cachai? El eje de simetría tiene una fórmula y su fórmula es menos b partido en 2a. Que eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar e incluso vamos a tratar de demostrar el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué es menos d partido de 2? Algunas otras no las vamos a demostrar porque no son tan importantes, pero la demostración del eje de simetría sí es importante porque vamos a ocupar un teorema que vamos a ver después, ¿ya? Ya vamos a llegar al vértice, tranquilo. Entonces, quiero que vayamos por partes. Primero, tenemos esto, que me parta la parábola en dos. Ahora,
ojo con este detalle. Cuando yo tenía una gráfica, no sé, después la borro, eso, tú te parabas acá, acuérdate de izquierda a derecha, y tú decís, profe, como la gráfica se lee de izquierda a derecha, este mono tiene que subir, por lo tanto, la pendiente era positiva, por lo tanto, era creciente. Cuando era al revés, tú te parabas de aquí arriba, como era de izquierda a derecha, aquí está el monito, teníais que bajar, entonces tú decías que la pendiente es negativa. Sin embargo, en una ecuación cuadrática, la cosa cambia. Una ecuación cuadrática no es siempre creciente o siempre decreciente, tiene ambas. ¿Cachai? Por ejemplo, como se lee de izquierda a derecha, si tu monito empieza aquí arriba, de aquí, aquí, acá, esto va decreciendo hasta que llega un punto en el que su orientación cambia, o sea, llega un punto en el que deja de decrecer y empieza a crecer, o viceversa, porque la ecuación pudo haber sido así, ¿cachai? En donde tú vas creciendo, 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 y después vas decreciendo, creciendo y decreciendo, ¿ok? Entonces, ese punto en donde la orientación de la ecuación cuadrática te va a cambiar, tiene un nombre, y aquí está lo que me van preguntando a mí, de hace poquito. Aquí está el vértice, ¿ok? ¿Qué es lo que te dice el vértice? El vértice es lo que te está diciendo básicamente, oye, aquí la gráfica deja de crecer y empieza a decrecer. O aquí la gráfica deja de decrecer y empieza a crecer. Aquí hay un punto de inflexión. Ahora, ¿por qué yo estoy trabajando primero desde la gráfica antes de hacer todo un formulario y todo lo demás? Porque al final, si tú te preguntas, ¿qué es lo que diferencia una ecuación cuadrática con una función? La gráfica, porque es la gráfica la que te dice cómo se va a comportar tal, no sé, cómo se comporta el dinero, cómo se comporta la carne o lo que tú queréis modelar. Y si tú querés modelar una situación, tú necesitáis saber en qué momento dejó de crecer tu empresa y empezó a decrecer, por ejemplo, o hasta qué punto subió un balón, por decirlo ahí, y después bajó, ¿ya? Entonces, cuando tú tenés esas cosas, tú tenés que tener en cuenta lo siguiente. Si tú tenías una fórmula para el eje de simetría, es porque también tenías una fórmula para el vértice, que la voy a dejar para el final, ¿ya? Vamos a empezar primero analizando el eje de simetría, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de eje de simetría, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Copiaron? Porque voy a bajar. Voy a esperar un poquitito porque no vaya a ser que no copien y... Porque yo creo que hoy día voy a terminar la materia y voy a alcanzar a resolver algunos ejercicios como para dejarlo preparados para la guía, porque se van a encontrar con 3 ejercicios por lo menos bastante interesantes. Ya, muchachos, entonces, lo primero es que sabemos que el eje de simetría la parte en 2. Sabemos que el vértice que tiene una fórmula que la voy a ver después porque son 2 fórmulas en realidad, o 3, hay 3 fórmulas para el vértice. Sabemos que el vértice es el punto de inflexión, pero me falta algo todavía de una ecuación cuadrática, pues me falta saber la concavidad. Hay gente que habla de cóncavo y convexo, pero por lo general los libros te hablan de concavidad y cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, yo voy a hablar de concavidad, ¿ok? ¿Por qué? La verdad, chiquillos, yo siempre nunca me gustó ¿cómo se llama? Hablar de convexo, como que no sé. Prefiero hablar de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, se me hace como más amigable, ¿ya? Ahora, sabemos que tenemos un eje de simetría y sabemos que tenemos un vértice. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros necesitamos saber cuáles son los elementos más principales para que yo pueda graficar una función, pues si eso es lo que tú querís. O sea, no tiene sentido que tú tengas una función y no la podáis graficar. ¿Cachai o no? Y para poder graficar una función tenemos que saber el eje de simetría, tenemos que saber el vértice, que la fórmula queda pendiente para que me quede ordenadito. Y otra cosa es saber la concavidad. ¿Quién te da la concavidad? Voy a escribir de nuevo la fórmula aquí. AX cuadrado más BX más C. El que te da la concavidad es el valor que acompaña a la X.
¿ya? El valor que acompaña a la X, si es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Eso significa que la gráfica, la típica que te dicen, está contenta porque se abre hacia arriba, entonces está feliz. Sin embargo, si es negativo, es hacia abajo, por lo tanto está triste. La vamos a hacer llorando para que quede bien triste, ¿ya? Ahora, ¿por qué no puede ser, por qué no puede haber una tercera opción donde sea 0? Porque si esto fuese 0, se te elimina el X, ¿cachai o no? Si esto fuese 0, se te elimina el X cuadrado, y si se te elimina el X cuadrado, no tenés nada que hacer, porque ya no sería una función cuadrática, entonces, chao, no puede ser 0, ¿cachai? Solo tenéis dos opciones, que sea cóncavo hacia arriba o que sea cóncavo hacia abajo. Dicho de otra manera, que la gráfica esté feliz o que la gráfica esté triste, ¿ya? No es necesario hacerle la esté llorando, pero a mí me gusta que esté bien triste, ¿ya? Entonces, ya tenemos tres conceptos principales para preparar nuestro gráfico, ¿cachai? Nosotros tenemos que preparar nuestro gráfico. Tenemos que, existe un eje de simetría que me va a decir de aquí para acá y de aquí para acá tienen que haber la misma distancia. Tenemos un vértice que es donde me dicen, hasta aquí baja o hasta aquí sube, porque después cambia. Además, ya sabemos que se abre hacia arriba o hacia abajo por el que me acompaña a la. Pero nos faltan unos detalles sumamente importantes previo a graficar, ¿ok? Nos faltan unos detalles sumamente importantes y que son los cortes con los ejes, porque cuando nosotros trabajamos función lineal, nosotros hablábamos de los cortes con los ejes, y esos cortes aquí hay diferencia con los cortes de los ejes en la función lineal, porque aquí adquieren, sobre todo con el eje X, adquieren una definición distinta, ¿ya? Ya, ahora vamos con el vértice. Chiquillos, para el vértice tenéis varias fórmulas. Por ejemplo, quiero que entiendan lo siguiente. Si yo tengo esto y yo hago esto que está acá, miren, trazo esa línea, no me quedó tan bonita, por eso tenía acá la esta. Si yo les digo que esta línea es el eje de simetría, significa que las distancias para los dos lados son iguales, fíjate, este valor llega acá. Por ejemplo, no sé, pues este fuese 2. Entonces, esta recta, porque esta es una recta, el eje de simetría es una recta, esta recta se representa, ojo con esto, esta recta se representa por x igual 2. O sea que si yo tuviera, por ejemplo, así, hiciera esto y aquí tuviese el menos 3, esta se representa por x vale menos 3. ¿Cachai? A eso el eje de simetría, que no se te olvide, es súper importante. Como el eje de simetría es una recta, y tú la recta la vas a representar como x igual 2, x igual menos 7, x igual 8, es una recta que divide a estos dos, y que por lo demás, esta recta siempre tiene que ser paralela al eje Y, ya siempre tiene que ser paralela al eje Y. El eje de simetría, el valor del eje de simetría siempre va a representar, el valor del eje de simetría, siempre va a representar a tu X. ¿Cachai o no? El eje de simetría siempre va a representar a tu X. Eso no se te puede olvidar jamás. Entonces, como el eje de simetría va a representar a tu X, mira lo que va a pasar. Para que nosotros descubramos la fórmula solito. Yo voy a tener esto así, 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 ahí, hagamos cuenta que aquí está el eje de simetría. No me quedó derecho, pero eso es un detalle. Espérense, que se quedó re feo, lo voy a hacer con otro color para que... Ya, por ahí. Ya, vamos a hacer que ese me quedó bonito y ese es el eje de simetría. Y aquí hay un 3, ¿ya? Quiero que entiendan lo siguiente. El eje de simetría siempre representa a tu X, ¿ya? El eje de simetría siempre va a representar a tu X. Que voy a poner un 2. No, un 1. Entonces, miren esto. Este punto que tú tenías aquí es el vértice. ¿Cachai? Porque aquí, en este punto, es donde la gráfica cambia su dirección. Hacia aquí abajo va bajando y de aquí para acá va subiendo. Entonces, ese es el vértice. Pero se cacha que el vértice, al final,
es un punto en el plano. O sea, al fin de cuentas, el vértice no es más que un punto en el plano. Y cuando llego a eso, ¿no les suena algo familiar de todo lo que nosotros hemos estado trabajando hasta el día de hoy? Esto de volver al punto en el plano. ¿Qué se le hace familiar cuando yo vuelvo a hablar del punto en el plano, de lo que cuando nosotros vimos funciones, cuando yo definí funciones, llevé todo a un punto en el plano? Y ahora que yo con función cuadrática, volvemos a llevar todo al punto en el plano, porque no es necesario saber tantas cosas para poder definir esto. Profe, eso se usa en un punto máximo y un punto mínimo. ¿Por qué crees tú que, vamos por parte, ¿por qué crees tú que se usa en un punto máximo y en un punto mínimo? ¿Se cacha que este es el punto más chico que puede tomar la función porque de aquí empieza a crecer o no? O sea que si el A, fíjense, si el A es mayor que 0, miren cómo solito uno se van adelantando con las preguntas. Miren, si el A es mayor que 0, entonces esto va a tener un mínimo. Sin embargo, si el A es menor que 0, esto va a tener un máximo, ¿ya? Pero ojo, eso no responde a mi pregunta porque esta pregunta es la que te da la respuesta a una pregunta PSU típica. No es f de e, bien, sería un punto mínimo. Si se reemplaza el valor del eje de simetría en la ecuación, se puede sacar el valor de i que falta en el vértice. Correcto. De hecho, hay gente que te dice, la fórmula del vértice es menos b partido en 2a y después te dice f de menos b partido en 2a, que esa es una fórmula del vértice. Otros te dicen, profe, menos b partido en 2a, aquí le pongo 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Hay otro, ojo, que esto lo estoy escribiendo, después lo voy a borrar igual al tiro, después lo vamos a escribir. Hay otros que le ponen, hay gente que le pone más color y te ponen menos el discriminante partido en 4a. Y tenéis caleta de fórmulas, ¿ya? De ahí las vamos a anotar todas, no se preocupen. Pero antes de llegar a esas fórmulas, yo quiero que entendamos lo que estamos haciendo. Pues miren, este mono que tú tenías acá, ese es el vértice, pero el vértice es un punto en el plano, y un punto en el plano tiene coordenadas x, y. ¿Cachai o no? Pero nosotros dijimos en clase, profe, pero decir y es lo mismo que yo diga f de x, ¿por qué? Porque uno es el postcarrete, uno es el que presentáis en la casa y el otro es el que no presentáis, po. ¿Cachai? Este con el que salía a carretear, ¿no? Po. Y este es el que tú presentáis en tu casa. ¿Cachai o no? Y aquí te pasa entonces lo mismo. Porque si tú querías hacer esto, tú me vayas a decir, profe, a ver, un punto en el plano es x, y. Pero usted me dice que decir x es lo mismo que decir f de x. Por supuesto que sí. ¿Vamos bien ahí o alguien está perdido? Porque con eso voy a llegar a lo que me dice la Yesiara. Estamos deduciendo la fórmula. Estas son demostraciones más intuitivas usando el menor conocimiento matemático posible y sacándole el mayor provecho. Con lo poco hago mucho. Entonces, miren, si un punto en el plano tiene coordenadas x, y decir y es lo mismo que decir f de x, significa que esto es otra manera de llamarle a un punto en el plano. Pero ahora miren con atención. ¿Se cacha? Este punto que está aquí tiene dos coordenadas, la coordenada 3 y la coordenada, pensé que alguien se entró, ahí sí, y la coordenada -1. Entonces quiero que cachen esto. Este es el vértice. Entonces, tu vértice es el punto 3, -1. Ese es tu vértice. Ahí vamos. ¿Cachai? Ahí está tu vértice. Pero si el vértice es un punto en el plano, entonces el vértice tiene una coordenada X y una coordenada Y. Eso significa que es exactamente lo mismo que tú me digas, profe, tiene una coordenada X y una coordenada f de X, por supuesto. Es exactamente lo mismo. El tema es que, ¿quién era ese 3? Se cacha que ese 3 es el eje de simetría, ¿o no? Ese 3 corresponde a la recta
que corta esta parábola, hay dos partes iguales, a la que tú llamas eje de simetría. Entonces, tú puedes decir, ah, profe, pero en el vértice, cuando tú hablas en el vértice, el valor de X en el vértice es el eje de simetría, y ese se calcula como menos B partido en 2A. Entonces, si tu X vale menos B partido en 2A, lo que tú vas a poner aquí adentro también es menos B partido en 2A. ¿Por qué pusiste eso dos veces? Porque lo que tú estás diciendo es que tu valor de X no es más que tu eje de simetría. Y como tu valor de X no es más que tu eje de simetría, en vez de X tú pones menos B partido en 2A. Y en vez de f de X vas a poner f de menos B partido en 2A. Es por eso que cuando a ti te dicen cómo calculas el vértice, una de las formas es encuentras el valor de X y luego se lo metes a la función. ¿Por qué? Porque es un punto en el plano. Y nosotros en función lineal, en función afín y en todo lo que tiene que ver con funciones, cuando tú sabes el valor de X, ¿es porque sabes el valor de Y? Sí. De hecho, esto lo podemos llevar a nuestros viejos amigos y decir, aquí, al eje de simetría le vamos a llamar ES. Aquí va a estar el ES, porque el eje de simetría es un valor para X. Cuando tú lo metas a tu función, te va a dar el F de S, o sea, el valor que te entrega la función, porque uno es para X y el otro es para Y, ¿cachai? Y esta es la demostración intuitiva y para mí una de las mejorcitas que hay de por qué se usa eso, ¿cachai? Ahora, si a ti no te gusta esa fórmula, ¿podés usar la otra? Sí, la vamos a usar, sí, vamos a usar las dos, pero a mí me gusta esa. ¿Por qué? Porque al final estáis ocupando lo mismo que aprendiste con funciones. Muchachos, se perdieron en eso, ¿no? Voy a agrandar un poco para que puedan copiar. A ver, ahí sí. Como que me fui para el lado. ¿Todo bien? ¿Sí? Es como que uno después de un tiempo ya te vaya acostumbrando a asociar como las cosas de materias anteriores. Sí, Fer. De hecho, lo voy a explicar con una gráfica, pero voy a esperar que terminen de copiar. Una de las fórmulas del vértice, Agustín, es una de las fórmulas del vértice, porque voy a mostrar varias, ¿ya? Es una de las fórmulas del vértice. Entonces, voy a aprovechar el gráfico de hacer otra vez esa demostración junto con el porqué del vértice. Después al final, cuando ya lleguemos a más cosas de función cuadrática, voy a mostrar por qué el eje de simetría es necesariamente menos B partido en 2A. No es porque sí, no es azaroso. ¿Ya? Y tiene que ver con lo que yo les acabo de enseñar. El eje de simetría está a la mitad. Ya, entonces, si alguien no alcanzó a copiar, me avisa y va a devolverme, porque yo a veces como pregunto y a veces no sé si está copiado. Me olvido. Espérense. A ver. Todos copiaron, ¿verdad? Ya. Entonces, a este mono lo voy a mover. Sí, ya. A este mono lo vamos a mover más para acá para poder explicar más cositas. Ya. Entonces, todo copiado, vale. Vale, claro que con el lápiz del revés no llego a ni una parte. Entonces, vamos con el que no entendió todavía, organizando bien este detallito. Este es el vértice. En este caso en particular, el vértice, fíjense, en este caso en particular, el vértice es el punto 0,1. En este caso en particular, ¿ya? Pero si tú tuvieras una recta que fuese, por ejemplo, ahí y hacia arriba, y yo te digo, aquí está el vértice, este vértice sería
menos 1, 2, 3, 4, sería el punto menos 4, menos 2. Entonces, en esta, el vértice sería el punto menos 4, menos 2. ¿Qué quiere decirte eso, Fer? Que el vértice no es más que un punto en el plano. El vértice siempre va a ser un punto en el plano. Entonces, como el vértice siempre va a ser un punto en el plano, el vértice siempre va a tener coordenada para X y coordenada para Y. Entonces, tú puedes decir, profe, esto es exactamente lo mismo que yo diga f de menos 4 es igual a menos 2, o en el caso de arriba, f de 0 es igual a 1. Sí, porque esto fue lo que vimos en las clases anteriores, en donde nosotros decíamos, el que está aquí adentro es la X y el que sale es la Y. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo eso, y tú me dices lo siguiente, yo te digo, acuérdate que hay una línea que parte la gráfica en dos partes iguales. A esa línea tú le llamas eje de simetría. Esa línea siempre se va a llamar eje de simetría. Y la fórmula para encontrar el eje de simetría, que ya después vamos a hacer ejemplo, es menos b partido en 2a. Pero esto representa tu x. ¿Por qué? Porque cuando yo trazo una línea así, de esta manera, por ejemplo aquí, esta es la recta x igual 4, porque pasa en 4. Si yo trazo una recta, por ejemplo, acá, hacia abajo, esta es la recta x igual menos 7, porque siempre pasa por el menos 7. Entonces, el eje de simetría, como es un valor para x, aquí tu eje de simetría sería menos 4, ¿ok? Tú aquí dices, mi eje de simetría es menos 4. Y el menos 2 es el valor que toma tu función en tu eje de simetría. Entonces yo dije, ya, pero si yo no quiero usar valores, yo puedo decir que mi vértice, lo voy a escribir de nuevo, lo tengo acá. Si yo no quiero usar valores en específico, ¿puedo decir que mi vértice siempre va a tener un valor para X y un valor para Y? Siempre. Siempre, siempre, siempre tu vértice va a tener un valor para X y un valor para Y. Por lo tanto, tú podrías decir, profe, entonces yo podría escribir como X, f de X. ¿Por qué? Porque decir f de X es exactamente lo mismo que tú digas Y. Lo mismo, eso no cambia en nada, solamente que este es como el aspecto formal. Después de eso te dije, pero si el eje de simetría es parte del vértice, si te fijáis, siempre va a ser parte del vértice, si el eje de simetría es parte del vértice y se escribe como menos b partido en 2a, lo que tú haces, Fer, es valorizar donde había una x, ¿cachai? Donde tenía esa x, tú pones menos b partido en 2a, porque te acabo de demostrar que el vértice siempre pasa por la X. Sin embargo, yo ya no voy a tener f de X, porque la X la cambié por esto que está aquí en negro. O sea, esa X que está aquí adentro se cambia por eso, y esa X que está ahí afuera se cambia por eso. Y por eso te queda menos b partido en 2a, y esta es una fórmula del vértice. ¿Qué es lo que dice esta fórmula del vértice? Dice, esto es lo mismo que está aquí arriba, que si tú encuentras un valor de X y lo evalúas en tu función, vas a encontrar el valor de Y. O sea que para encontrar el valor del vértice, si tú sabes el X, que es el eje de simetría, solo lo tienes que poner en tu función para encontrar el valor. Esta es una fórmula, ¿ya? La otra fórmula sería así, menos b partido en 2a es igual a 4ac, no me salió el c, 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Esta es la otra fórmula. Y yo voy a trabajar las dos para que vean la diferencia. Entonces, te van a dar un ejercicio. Pongámosle f de x es igual a x cuadrado menos 6x más, no sé, llamémosle 2. Por darte un valor. Y yo te pregunto, calcúlame el vértice. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el vértice? En ese momento tú tienes que decir, ya, profe, a ver, el vértice tiene una coordenada para X y una coordenada para Y. Por lo tanto, si yo sé el de X, ya tengo listo el de Y, porque para encontrar Y,
Si yo sé el de X, lo meto a mi función y sé el de Y. Eso lo aprendimos de las primeras clases de funciones. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener el de X? Ah, el eje de simetría me da el valor de X. O sea que si yo encuentro ese valor, estoy al otro lado. Pero ¿de dónde saco mi B y de dónde saco mi 2A? De acá, po. Porque acuérdate que esto, cuando tú tenías una función cuadrática, la función cuadrática viene de la forma ax cuadrado más bx más c, que es lo mismo que aprendimos con ecuación cuadrática, o sea, el que acompaña al x cuadrado es el a, el que acompaña al x es el b, y el término libre sería tu c. Entonces tú me dices aquí, profe, el a vale 1, el b vale menos 6 y el c vale 2. Por lo tanto, cuando tú vayas a encontrar el eje de simetría, tú dices menos, pero el b vale menos 6, entonces te queda menos 6. Y después tú dices 2 por el a, que vale 1. ¿Cachai? En rojo dejé los valores de b y de a, que son los que yo encontré acá. Menos con menos te da más, por lo tanto te queda 6 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, tú encontraste que tu eje de simetría es 3. ¿Qué significa que tu eje de simetría sea 3? Esto significa que, por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Así, por ahí pasa el eje de simetría, por el 3. El eje de simetría es una recta que pasaría por el 3, ¿ya? Que no se te pierda ese detalle. Entonces, tú aquí dices, ¿qué significa este 3? Ah, este 3 es un valor de X. Y en este momento se te tiene que venir toda la carne a la parrilla que tú aprendiste. Si es un valor de X, es una variable independiente, que es una preimagen, que es parte del dominio. Entonces, si yo la valorizo en mi función, el resultado me va a dar el valor de Y. Entonces, lo único que tú tendrías que decir, profe, f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 2. ¿Te fijáis que donde había una X puso un 3? Y me queda f de 3 es igual a 9 menos 18 más 2. Por lo tanto, subo. Por lo tanto, f de 3 es igual a menos 7. Y eso también es familiar, pues. Acuérdate, este mono es tu X y este mono, ¿quién es? Tu Y. Y el vértice, estimados, nosotros dijimos aquí, el vértice es cuando yo encuentro mi valor, lo valorizo en mi función y encuentro el valor de Y, sí. Pero acuérdate, para encontrar el vértice no usas cualquier valor de X. El valor de X que vas a usar es el que te da el eje de simetría. Por lo tanto, tú lo único que vas a decir es que el vértice es 3, menos 7. ¿Ese sería el vértice? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú trazaste tu gráfica, 1, 2, 3, aquí está tu eje de simetría, por aquí está el 3, y tú me podrías decir, profe, por aquí está el menos 7. Entonces tu gráfica, por aquí para allá sube y para allá. ¿Por qué sé que sube? ¿Por qué sé que sube? Porque también es importante. Porque este x cuadrado, el a, es igual a 1, y eso es mayor que 0, y como es mayor que 0, esto está contento. Entonces, yo sabiendo el vértice, y sabiendo eso, tú podrías establecer cosas como, profe, aquí está el vértice, de aquí para allá va a ir subiendo y de aquí para allá va a ir subiendo. Ahora, podría ser como hacia más chiquitito, o podría ser más grande, ya eso hay que averiguarlo después. Pero al menos podéis saber eso. Ahora, si alguien no lo hace así, esa es la forma en la cual yo prefiero usar. ¿Por qué? Porque básicamente estoy usando menos. Estoy usando solamente lo que aprendí de función. Pero si alguien quiere usar otra manera, tendría que decir, ya, a ver, el X ya lo sabemos, es 3. Pero yo necesito encontrar el Y. Y el Y es, así, 4 por 1 por 2 menos b cuadrado menos 6 al cuadrado partido en 4 por 2. ¿Te cacháis que aquí te vais como a la B o no? O sea, no a la B, pero es más largo porque te va a quedar 3 como 4 por 1 por 2 es 8 menos 6 al cuadrado es 36 partido en 8. Y es como que, no sé. ¿Se entiende la...? Ah, yo le puse 2 ahí. Espérense, es 4 por 1.
perdón, es 4 por 1 porque la vale 1. Entonces tú aquí cuando haces la resta, tenés que restar esto y te va a quedar 8 menos 36, te queda menos 28 cuartos, y al final igual vaya a llegar al 3, menos 7, ¿cachai? O sea, al final llegaste de igual manera al 3, menos 7, pero usando la fórmula. Si ustedes me preguntan, a mí, yo prefiero lejos valorizar porque uso menos. Pero nunca está de más saberse la fórmula. Ya nunca está de más que tú te sepas la fórmula por cualquier cosa. Por cualquier cosa nunca está de más que te la sepas. ¿Ya? Pero si podía elegir, creo que claramente es más fácil que tú sabiendo X encuentres Y, porque es como lo que has estado aprendiendo desde que empezamos a ver funciones. ¿Dudas? ¿Alguna duda, muchachos? Oye, hace una calor. Es como en el segundo piso. Sí, como que... ¿Estamos Clarence? Ya. Clarence. Bien. Tiquitaca, dice la Eileen. Buenísimo. Entonces, cabres, ahora ya cachamos, por ejemplo, que la gráfica se puede abrir hacia arriba o hacia abajo y eso depende del valor de A. Ya cachamos también que cuando tú encuentras el vértice, esta cuestión o sube o baja, pero cambia de orientación. También cachamos que el eje de simetría es el que te parte esta gráfica en dos. Ya tenemos bastantes cositas como para poder graficar, pero nos faltan las más importantes. Nos faltan las más importantes. ¿Puedo borrar? Porque ya conocimos hartas partes de acá y es momento de llegar a algo importante. O sea, nosotros vimos ecuación cuadrática y estuvimos eliminando, sacando soluciones, factorizando y haciendo un sinfín de cosas por algo. O sea, no fue porque sí. Entonces, llegó el momento de utilizar todo lo que aprendimos de ecuación cuadrática para efectos prácticos. Entonces, te borras. Muy bien. Ya, cabres. Ya, ahora el dibujo no va a salir tan bonito porque lo voy a hacer yo, pero es un detalle. Si yo hago esto, voy a decir que, a ver, voy a tomar aquí, voy a tomar aquí y voy a tomar, pues, no, aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí. Entonces, como por acá. Ya, voy a tratar de hacer una gráfica lo más bonita posible. Yo sé que no es lo mío, pero lo vamos a intentar. Ya, no me quedó lo más bonita posible, pero no importa. Miren, estos dos puntos que tú tienes aquí, S y S, tienen un significado súper importante, ¿ya? Porque no solamente los vas a conocer como los cortes con el eje X, ya no solamente los vas a conocer como los cortes con el eje X, sino que nosotros lo que vamos a hacer es, ya, si son cortes con el eje X, ¿cómo más los podemos llamar? ¿Cómo se le llaman a esos cortes? ¿De qué otra manera los conocemos a los cortes en el eje X? ¿De qué otra manera conocemos a los cortes con el eje X en una función cuadrática? ¿Cómo? Bien, Connie, como raíces de la función. Te voy a poner F. Como soluciones.
Bien. Hay otra forma, hay otro nombre que les dan, son 3, como los más conocidos. Los ceros. Bien. Ya. Quiero que entiendan lo siguiente. Si son las raíces, son las soluciones, son los ceros, y todo o sea, no todo, pero 3 personas ya me respondieron al tiro. Pero así, sin al tiro. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos afirmar que son las soluciones los ceros? ¿Por qué podemos afirmar que esos sí o sí son soluciones o sí son ceros? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez o lo hacen porque sí? Porque el profe les dijo, ya cabrón, estos son los ceros y vos dale nomás y vos le diste. ¿Así nomás? Por el discriminante, no nos metamos todavía con el discriminante porque no te lo enseñé, o sea, te enseñé discriminante, pero no te he enseñado el discriminante de la función cuadrática en específico. ¿Ya? Todavía no. No es una mala idea, pero no va por ahí. Porque el i siempre valdría 0, bien. Bien, Yaciera. Cabros, cuando estos puntos están acá, cuando estos puntos están aquí, y después de eso nosotros llevamos el caso al discriminante, ¿ya? Miren lo que va a pasar. Estos puntos ni bajan ni suben. O sea, ningún punto que tú tomes en este eje va a bajar o va a subir. ¿Ya? Ninguno. Eso significa que en estos puntos que tú ves aquí, o sea, en los cortes con el eje X, el I, vamos a poner ahí, el I siempre es 0. ¿Ya? El I siempre es 0. Entonces, miren lo que va a pasar. Si tú tienes f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, tú tenés que decir, profe, yo soy entero choro y al este que es medio bonito y al que presento en la casa no lo saco a jugar, pues lo dejo guardadito nomás, entonces saco jugar a la i mejor. Pues. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Pero qué está pasando en los cortes con el eje X? ¿Cuánto está valiendo la I? 0, ¿no? Entonces, como en los cortes con el eje X la I está valiendo 0, ese es el motivo, este es el motivo por el cual usamos ecuación cuadrática, la vamos a poner como así nomás, ecuación cuadrática, para encontrar soluciones. Porque yo creo que a más de algunos de ustedes, bueno, además que alguien se lo enseñaron, pero no faltó el que no prestó atención o no, o simplemente no se lo enseñaron o no prestó atención y decía, profe, f de x es igual a, no sé, x cuadrado, le vamos a poner menos 5x más 6. Entonces decían, ya, entonces esto era factorizaba si tú decías x menos 2, x menos 3, y por eso el x vale 2 y el x vale 3. Algunos hacían esto así carepalo. ¿Por qué? Porque si este es menos, el resultado es más. Si este es menos, el resultado es más porque es el contrario. Muchos pasaban de aquí a acá. Carepalo, sin ni un asco. Pero podéis pasar de ahí así como lo hice, así como así, o sea, así de balsa. O sea, de que podéis, lo acabo de hacer. Pero está bien hecho eso, ¿no? O sea, que yo balsamente factorice, o sea, yo puedo factorizar, sí, pero después haga esto, porque acuérdate que esto viene de que el x más 2 es 0 o que el x menos 3 es 0 y de ahí despejáis. ¿Se puede hacer eso balsamente o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo careparlo nomás? Si yo pesco esta cuestión, paso sin ni un asco nomás. ¿Qué creen ustedes? ¿Pasar de aquí para acá? Lucas me pregunta, ¿cuál es la condición? ¿Cuál sería la condición?
La Cata me dice, sí, profe, yo le doy, no me complico, care palo nomás. ¿Qué condición, Luke? Porque Lucas llega en esclavo. Esa es la pregunta que tú tenés que hacer, ¿cachai? ¿Qué condición se tiene que cumplir, po? Bien, Javier, ¿cachai? La Isi, pienso y disparo. No jugaría nunca pinball contigo, Isi, porque quizás, como me dijiste, machucado. Bien, no es llegar y decir, profe, yo voy a tener la función cuadrática x cuadrado menos 5x más 6 y tú puedes decir, profe, f de x es igual a x menos 2 y x menos 3, ¿sí? Porque tú factorizaste lo de arriba. Eso no es ningún problema. Lo que no podéis decir es esto. Eso no lo podía hacer. ¿Cachai o no? ¿Por qué? Porque esto nace de lo que nosotros enseñamos en la clase anterior. Si A por B es 0, tú tienes dos opciones, que A sea 0 o que B sea 0. ¿Cachai o no? Pero ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que esté igualado a 0, ¿cachai? Y esto, la función cuadrática, tú no la podías igualar a 0 porque tú quisiste y porque te dio la gana. No, pues. ¿Cuándo? ¿Cuándo igualas a 0 tu función? Porque no es que transformaste la función en una ecuación, ¿cachai? Ojo con esto, ¿sí? No es porque, la función la transformé en ecuación y estoy al otro lado, no. Lo que tú haces es igualarla a 0, pero cuando la igualas a 0, eso es lo que yo te acabo de mostrar aquí arriba, ¿cachai? Cuando quieres encontrar los cortes con el eje X. Y esto, por gráfica y por todo lo que tú tienes que funciones, indica que el I vale 0. Y es por esa razón que tú podés decir, entonces 0 es igual a x menos 2 por x menos 3. Y por eso es que tú terminas diciendo, profe, x menos 2 es 0 o x menos 3 es 0. Por ende, x1 vale 2 o x2 vale 3. ¿Y qué representarían estas soluciones? Las soluciones representan los cortes con el eje Y. Y de ahí viene toda la teoría de discriminante que vamos a ver y todo eso. Pero no es porque sí, ¿cachai o no? O sea, no es porque, como dice la Cata, que no la pienso y disparo, no es llegar y lanzar porque sí, ¿cachai? En matemática todo tiene un porqué. De hecho, cuando nosotros tuvimos esa clase de suma de fracciones algebraica y demostramos que todo era multiplicar por 1 y todo, es porque existe un porqué de las cosas, ¿cachai? No es llegar y pasar de función a esto, ¿cachai? No es llegar. Cuando tú pasáis de una función cuadrática a una ecuación cuadrática, es porque lo que tú estás buscando son los ceros, las raíces. Dicho de otra manera, lo que tú estás buscando es cuando tu gráfica intersecta al eje X. Y eso pasa solamente cuando el I vale 0. Profe, ¿qué pasa cuando la ecuación está entre paréntesis? Sí, pero ya vamos por parte. Tiene que ver un poco con los movimientos en el plano, que yo creo que para eso voy a hacer como una clase después. De hecho, tengo pensado que las clases de movimiento en el plano la voy a hacer como en el intensivo de diciembre, porque es como aprenderse unos detallitos nomás. Hoy día lo voy a mostrar, o en la clase del sábado la voy a mostrar, como para que en vez de aprendérsela de memoria, ustedes cachen, así la hago, más fácil, ¿cachai? Pero lo primero es que entendamos lo que estamos haciendo. O sea, solo cuando te den la info de que I igual a... Es que no es que te den la info, tú la puedes inferir, Lucas, porque cuando... No es que te tienen que dar la info. Lo que tú te estás preguntando es, ¿cuándo son los cortes? ¿Cachai o no? Eso es lo que tú te estás preguntando. ¿Cuándo son los cortes del eje X? ¿Y cuándo son los cortes del eje X? Cuando el I vale 0. Tú podís pasarla a ecuación, sí, pero ahora sabéis por qué. ¿Cachai? Ese es el tema. Ahora sabéis por qué. Antes lo hacíais balsamente. Llegabais y te lanzabais nomás.
¿cachai? Pero no es llegar y decir aquí, entonces aquí pongo un 0, no, o sea, sí, o sea, teóricamente tú llegás y lo así, pero ¿por qué? Por esto. O sea que solo se puede igualar a 0 cuando se quieren saber los cortes en el eje X. De hecho, sí. De hecho, sí. Cuando tú igualas a 0, cuando tu función cuadrática la igualas a 0, tú inconscientemente lo que estabas haciendo era todo esto. ¿Cachai o no? O sea, cuando tú igualabas a 0, tú estabas haciendo toda esta pega. ¿La sabíais o la hacíais porque sí? Esa es la pregunta. Eso es lo que tú tenés que preguntarte. ¿Sabía por qué lo hacía o yo me lanzaba nomás? Y que ojo tiene que ver pues, con que es cómo te lo enseñan, te lo enseñaron o no, o si prestaste atención, porque cuando ya, no sé si les pasa, más de algunos les pasa, cuando ya cachaste cómo se hace el ejercicio, de repente el profe va como a volver a explicar y a lo mejor ahí va a explicar eso y como tú ya cachaste, ya no, te ponías a hacer ejercicio y te perdiste la explicación, entonces puede que el profe te la haya explicado y no prestaste atención, ¿cachai o no? Y lo otro también depende mucho que hay algunos que se confían y esperan hasta el preu para aprender, pero acuérdense que los preu están diseñados para darte estrategias PTU, no para enseñarte el por qué. Lo que pasa es que yo nunca he hecho preu en sí y prefiero explicarlo así porque me gusta más. Profe, ¿a qué se refiere donde dice las soluciones representan los cortes con el eje Y? A esto, po, al eje X. Era el eje X. Ahí sí, Agustín, me salió mal con el eje X. Profe, puede subir. Ahí subí, Felipe. Entonces, vamos con otra cosa interesante. Vamos con otra cosa interesante. Pim, pim, pim. ¡No! Hoy aprendí algo nuevo, puedo borrar todo. No, eso tampoco quería borrarlo. ¿Se dan cuenta que borro todo de repente y se me... y no puedo volver? Voy a tener que hacer mi gráfico de nuevo, ¿se dan cuenta? Y tan bonito que me había salido. Tan bonito que me había salido, ya no importa, lo voy a hacer de nuevo. Es que esto como que se vuelve loco en un momento y no sé qué es el momento en que se vuelve loco y no sé qué le da. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Creo que F para el sí. Es que caché que me dejaron tan mal arreglado el compu, cabrón. Les voy a contar que me lo dejaron horriblemente mal arreglado el compu. Entonces, el problema es que no he tenido tiempo de ir a alegar porque estoy con tanta pega que no he tenido tiempo de ir a alegarle. Y aparte que es una lata ir a alegar, de verdad que me da lata ir a alegar. Ya cabrón, miren, quiero que entiendan lo siguiente. Este va a ser el eje de simetría. Este que voy a trazar aquí. Se cacha, no sé si ustedes ven, pero pasa por la recta x igual 7. ¿Ya? X igual 7. Ahora, el problema es el siguiente. Si yo tengo un plano cartesiano, sé que esto que voy a ver es de geometría, pero además que lo conocen. De más que conocen esta fórmula. Miren. Si yo trazo esta línea acá, este va a ser, no sé, aquí va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Iba a decir el Pepe, pero 1, 2, 3. Ya, acá. Cáchense esta. Este le voy a llamar X1 y a este le voy a llamar X2. Si yo quiero encontrar el punto que está al medio, ¿se acuerdan de eso o no? O sea, sé que es de geometría y yo personalmente yo todavía no me meto con geometría, probablemente me meta a finales de mes, pero yo creo que es algo que todos conocen. ¿Se acuerdan la fórmula de punto medio? O por lo menos, no sé si se acuerdan la fórmula de punto medio, pero sí han oído hablar de punto medio.
aparte que es re fácil porque punto medio, el que está en medio, por algo se llama punto medio. ¿Cachai o no? Y como siempre le he dicho, en matemática, los matemáticos son re malos para poner un nombre, porque esto, si a este yo le llamo 2, este es el punto 1,2, este es el punto 7,2, entonces este va a ser el punto algo, 2 también, porque es un punto en el plano con coordenadas X e Y, por eso se llama punto medio, porque es la mitad de el punto que está en medio en el plano, ¿cachai? Son súper, no, ya, no son publicistas, ya lo hemos dicho miles de veces. ¿Te cachai que la fórmula del punto medio, te cachai que la fórmula del punto medio es sumar las esquinas y dividirlos por 2? Vaya nomás, Martina. ¿Te cachai que la fórmula del punto medio es sumar la esquina y dividirlo por 2? O sea, en este caso sería 1 más 7 partido entre 2, 8 y 2, 4. No voy a poner el 8, ya estábamos todos claros que es 4. Entonces, aquí está el punto medio, ¿no? Listo. Entonces, miren eso. Miren, fíjense lo que vamos a hacer. Este X1 ya no es cualquier X1, po. Es como, sí, es como cuando sacáis el promedio de tus notas, pero con 2. Este X1 es una solución y este X2 es una solución. Entonces, si yo sumo X1 con X2 y lo divido en 2, voy a sacar el punto medio. Ya, chiquillos, aquí quiero que me vayan siguiendo porque esto es interesante. Y el punto medio, miren, cuando yo sumo X1 voy a sumar 3 más 11 partido entre 2 y 14 entre 2 te queda 7. Ya no voy a poner 14 entre 2 porque ya 3 más 11, 14 es como obvio. Y te da 7, que es justo el valor de tu eje de simetría. ¿Ya? Entonces, miren esto. Si yo hago esto, ¿se pierden, miren, o no? ¿Vamos bien ahí? Necesito que me digan si van bien porque para que no se pierdan. Hasta ahí va todo ok. Esto solamente para demostrarles que si yo saco el punto medio con las dos soluciones, encuentro el eje de simetría. Solamente para eso está ahí. ¿Ya? Pero ahora quiero que entiendan lo siguiente. Y si aquí abajo del 2 hay un 1, entonces yo creo que tampoco se perderían si yo les digo x1 más x2 por un medio, porque la división se cambia a multiplicación y lo adentro se da vuelta. ¿Ya? ¿Alguien ya se dio cuenta para dónde quiero llegar o no? ¿Alguien ha notado algo raro con algo que está en paréntesis? ¿Se le ocurre o no? ¿Para dónde quiero llegar? Bien, que x1 más x2 es la fórmula de las soluciones, pues si cuando yo tengo x1 más x2, ese mono es menos b partido en 2a, pues. ¿Cachai o no? Ese mono es menos b partido en 2a, pues. Entonces aquí, oye, yo bajo y me encuentro con más letras, Dios santo. Y eso que no me he encontrado en clase con mis cabros de séptimo básico, hice un conejito asesino con hacha y con sangre. Y no lo tengo acá, no sé dónde lo dejé. Ya, pero importa. Concentrémonos. S es menos B, o sea, menos, ojo, aquí yo le puse 2A y no, pues A, no soy tarado. S es menos B partido entre A por un medio. Y si yo multiplico directo, porque eso yo sí lo sé hacer, eso me queda menos B partido en 2A y tran, eje de simetría. Y listo. De ahí sale el eje de simetría. ¿Por qué? Porque como yo empecé diciéndote, el eje de simetría te la pesca y te la corta en 2 porque este mono está en la mitad, ¿cachai o no? Entonces, como el loco está en la mitad, te la corta en 2. ¿Qué ocupo yo para encontrar el que está en la mitad? Punto medio, po. ¿Cachai o no? ¿Qué ocupo yo para encontrar el que está en la mitad? Punto medio. Y justo se da que como yo para sacar el punto medio tomé las soluciones, la suma de las soluciones la tengo, po. ¿Cachai o no? Entonces, de ahí sale el eje de simetría. De ahí.
son cosas que a mí la verdad, si ustedes me preguntan, a mí nadie me lo enseñó. ¿Para qué les voy a mentir? A mí nadie me lo enseñó. ¿Cachai? Probablemente tienen que haber miles de personas que se les ocurrió lo mismo. Pero a mí no me lo enseñó nadie. Pero además que me hay caleta de personas que... Yo creo que si buscamos en YouTube, además encontramos que varias personas lo han hecho así. ¿Ya? Entonces, como para que... Pero por lo menos a mí me hace mucho sentido estas demostraciones, ¿cachai? Que son más intuitivas, ocupando la menor cantidad de elementos matemáticos, chiquillos, y eso es lo más importante. Una de las cosas que yo aprendí en la universidad es que menos es más. O sea, los ejercicios, si a ti te hacen un ejercicio con, no sé, que ocupes 3 hojas de cuaderno, es bonito, sí, se ve lindo, pero al final ya llega un punto en que es mecánico. ¿Cachai? Entonces, ocupar lo menos posible siempre es lo mejor. Es como que no vaya a matar a una hormiga con una bazuca. ¿Cachai o no? Entonces, demostración del eje de simetría utilizando puntos medios. ¿Ya? Concepto nuevo, puntos medios. Nuevo, yo digo porque no lo he visto yo en el eje en sí de geometría, pero sí yo creo que ya la mayoría por lo menos lo han conocido. Y el que no lo conoce de puntos medios tampoco es algo tan terrible de ver porque al final es el que está en medio. Y es un punto en el plano. Listo. Entonces, creo que ya nos queda solamente hablar de... A ver, alguien me habló arriba de... ¿Quién fue el que me lo nombró? Alguien me lo nombró, pero no recuerdo quién. Que fue nuestro amigo discriminante, la Anita. Nos queda hablar de nuestro fiel amigo discriminante, po. ¿Cachai o no? Nos queda hablar de nuestro fiel amigo discriminante. Cuando yo hablaba de discriminante en ecuación cuadrática, hablábamos de la naturaleza de las soluciones. ¿Ok? Acuérdense de eso. Cuando yo hablaba de discriminante, teníamos esto. Si el discriminante es mayor que 0, entonces tiene 2 soluciones reales y distintas. A ver, si tiene 2 soluciones, ¿qué podemos decir nosotros si tiene 2 soluciones? Con lo que ya hemos visto, con las cosas más básicas que hemos visto. De aquí nosotros vamos, fíjense cómo nosotros conectamos todo. Con lo más básico, ¿qué podemos decir si tiene 2 soluciones? Que corta el eje X en 2 puntos. Buenísimo, al tiro. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que cuando corta el eje X, el Y vale 0. Entonces, si corta el eje X en 2 puntos, tiene 2 soluciones. O sea, corta al eje X en 2 puntos. Nada más. O sea, este mono no te dice para nada cómo se comporta la gráfica, ¿cachai? A este loco no... Oye, yo bajo y me encuentro con cosas nuevas. Ya, este loco no te dice cómo se comporta la gráfica. Este loco lo que te dice es, oye, este va a tocar al eje X en 2 puntos. O sea, podría ser así, fíjate, tocan 2 puntos y está contenta. Podría ser así, al otro lado, tocan 2 puntos, está contenta. Podría ser incluso hacia arriba, así como, ahí nomás, tocan, claro que ahí me quedó re feo, espérenme, no puede. Ahí tocan 2 puntos y vuelve a estar contenta, o sea, no te dice cómo es la gráfica, si es cóncava hacia arriba, si es cóncava hacia abajo, o si es cóncava o convexa, no te dice nada más que si es mayor que 0, entonces tiene que tocar en 2 puntos. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de demostrar que si tocan 2 puntos, tiene 2 soluciones. Y si tiene 2 soluciones, el discriminante es mayor que 0. Sin embargo, si el discriminante es igual a 0, tú me decís, profe, tiene 2 soluciones reales e iguales. Es por eso que uno dice, al final tiene una pura, sí, po. Al final uno termina diciendo, tiene una pura. Pero cuando tú resuelves la ecuación cuadrática, igual encontraste un x1 y un x2.
¿Cachai o no? Eso es lo que tú tenés que analizar. Cuando tú tenés, por ejemplo, x menos 3 por x menos 3 igual a 0, tú dices x menos 3 es 0 o x menos 3 es 0. Encontraste que x1 vale 3 y que x2 vale 3. O sea que las dos soluciones son la misma. Ojo con ese detalle, ¿ya? Entonces, claro, uno al final termina diciendo, profe, tiene una pura solución. Yo prefiero decir que tiene dos soluciones reales iguales, ¿ya? Ojo con ese detalle. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, como tiene dos soluciones reales iguales, eso significa que tú lo pensáis como que esto, casi, ahí sí, corta al eje X en solo, uy, espérenme, se me metió un zancudito en los lentes, en solo un punto. Entonces tú aquí lo que tú tienes que hacer, chao Dani, es, entonces este mono puede ser así, ¿cachai? Aquí abajo que toque solo en un punto, puede ser de esta manera, ¿cachai? Que toque en un punto, como tú lo quieras dibujar, pero solamente esto te va a tocar en un punto. Y finalmente nos queda cuando el discriminante es menor que 0. Ya, pues este no tiene soluciones reales. Eso significa que tiene soluciones complejas y conjugadas. Pero como ustedes no entra esa parte en la materia, tiene que tocar sí o sí X, sí. Aquí tiene que tocar sí o sí a la X una vez. Aquí sí, porque acuérdate que cuando toca el eje X, eso es solución, ¿ya? Cuando toca el eje, eso representa solución. Entonces, por eso lo tiene que tocar una pura vez. En cambio acá, dice que no tiene soluciones reales. ¿Viniste a la clase anterior, Luquita? Porque tendría que esperarme un poco porque el del por qué no tiene solución, la explicación es un tanto larguita, porque tiene que ver con lo que está dentro de la raíz cuadrada del discriminante. Cuando toca el eje X en un solo punto, buena pregunta. Buena pregunta. Ya dame un segundito, Yaciara. No te adelantaste un poquitito, pero buenísima pregunta. Sí, Lucas, yo te aconsejo que veáis esa clase porque tiene que ver con lo que está aquí adentro de la raíz y es un poquito largo de explicar. ¿Ya? Así que mejor que veáis la clase después. Al tiro le contesto a la Yaciara. Vamos con esto primero. Como es menor que 0 y no tiene soluciones reales, sino que complejas, como no tiene soluciones reales, no toca al eje X. O sea, si tú tenés la gráfica X e Y, esto podría ser así, podría ser así acá, podría ser hacia abajo aquí, hacia abajo acá, o incluso podría estar aquí. Nadie te dice que no toque el Y. Lo que pasa es que no puede tomar lo que pasa es que no puede tocar el eje X. La subo toda a YouTube. Cristín. Me parece que usted es nuevo, creo que no te había visto. Así que la subo, la clase, yo creo que la subo mañana, sí. Por la hora, porque tengo que subir la guía y todo lo demás, pero creo que esta la subo mañana. ¿Ves? Sí me imaginé que era nueva porque por el nombre no me sonaba. Pero después, al final de la clase, como siempre, yo contesto dudas y ahí lo podemos conversar. Ahora, con respecto a la pregunta de la Yaciara, cuando toca el eje X en un solo punto, ¿sería ese el vértice? ¿Qué creen ustedes? La Yaciara pregunta esto. Bien. ¿Por qué? Porque se cacha que es el punto de inflexión. ¿Se entiende o no? Es el punto donde esto vaya. Si tú tienes el gráfico y esto va acá, miren lo que miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Esto es lo que tú tenés que pensar cuando tú te haces preguntas como la Yaciara, por ejemplo, cuando tú tenés una buena pregunta, tú tenés que tratar de respondértela súper simple. Profe, si esto tiene solo una solución, no puede seguir bajando, porque si sigue bajando, en algún momento tendría que subir y va a tocar en 2 puntos. Por lo tanto, si esto solo tiene una solución,
Si solo tiene una solución, tiene que subir después. Y si es al revés, lo mismo. Si esta es su solución, tiene que volver a subir. Entonces, aquí es el punto de inflexión. Y en este caso, se transforma en el vértice. Buenísima pregunta. Esa es la idea, ¿cachai? Que de repente uno en vez de tanta fórmula, uno vaya asociando los conceptos básicos. Y al fin y al cabo, lo básico es lo que a ti te da para responder todo y es lo que nos va a pasar en geometría. Al final nosotros vamos a usar semejanza para responder casi todo y de hecho ni siquiera uno usa semejanza, pero en geometría lo que más usáis es razones, porque las semejanzas son razones y está todo en razón, 1 a 2, 1 a 3, que esté en razón con este y al final termináis ocupando razones. Si esa es la idea, o sea, lo básico, que tú lo vayáis puliendo y lo vayáis trabajando como se debe. ¿Se entendió entonces? Aquí dice el Agustín porque sería el punto máximo o mínimo, exactamente. ¿Se entendió ese detalle? Se cacha que cuando yo mandé el correo de los inscritos, varios se alarmaron y empezaron a responder el correo, pero es caleta que no vienen nunca. Yo al final de año vamos a cortar cabeza nomás con los que no vienen siempre, porque para final de año tengo hartas cosas planeadas y se van a unir al bote los que no han venido nunca. Ellos no van a tener pito que tocar con los horarios. Ya muchachos, entonces, teniendo eso listo, nos vamos con algunos ejercicios. Si al final tenemos que hacer algunos ejercicios porque la guía se la subo hoy día para que la puedan resolver. Ya tenemos la gran parte de la materia lista. Entonces ahora lo único que nos falta es resolver ejercicios. Entonces, ¿a qué le vamos a robar ejercicio hoy día? Al librito azul. Acá, acá. Le vamos a robar ejercicio al librito azul. Ya, voy a tirarme al tiro con un gráfico. Porque acuérdense que yo les dije que después les voy a enseñar cómo entender los gráficos, o sea, cómo mover los gráficos y todo lo demás. Entonces, tú tenés dos opciones. Te aprendís de memoria, que cuando es -4, entonces se mueve 4 hacia abajo, y que la cuestioncita y bla, 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 ya eso es una opción. O utilizas conceptos básicos. Tenemos ejercicio, así es, librito azul. No, pero aquí le vamos a hacer promoción. Estos son ejercicios, vamos, momento de promoción. Ya estos son ejercicios del libro azul de matemática. Lo vamos a mostrar aquí para la promoción de la UC. ¿Está? Para que no digan que no le hacemos promoción, vamos a usar su ejercicio. Entonces, momento de propaganda. Vamos a usar su ejercicio. 27, miren, dice así. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función cuadrática? Cacha, yo la voy a hacer con lo mínimo, lo mínimo. Lo voy a escribir acá, porque yo soy medio piti y tengo el problema que cuando están muy chicos como que me atrapo solo, entonces como que... Entonces, profe, este mono, el A, el que acompaña al X cuadrado, es un 1 y ese es mayor que 0, entonces este mono está contento, al tiro. Entonces, como el mono está contento, tú me decías al tiro, profe, ese Yao y ese Yao. ¿Cachai o no? Pero ahora usted tiene que ser más inteligente. No se aprenda tanta cuestión. Si no tenéis para qué aprenderte tantas cosas. Mira, ¿por qué? Porque todas... ¿A dónde vuelvo? Me perdí... Más atrás, no puedo volver porque saqué todo, María José. A la carita, ya. Perdón, borremos rápido. Lo voy a escribir arriba, ¿ya? Como A es igual a 1 y eso es mayor que 0, está contento. Ahí sí. Ya, ahí sí. De nada. Y le hablo al celu y el micrófono está acá. Buena. Entonces, cuando tú te ves esto, yo lo hago mental, por eso les digo que esto no es el tiempo que tú ganáis versus la memoria que tú ocupas no lo vale. ¿Por qué? Porque tú en tu mente tú ya cacháis que este es una I.
O sea, yo aquí lo escribo para que usted se acuerde, pero tú en tu mente ya sabís que eso es una I. Entonces tú te preguntáis, profe, si el X vale 0, entonces, si el X vale 0, eso es lo que tú te vayas a preguntar. Siempre, si el X vale 0. A ver, quiero que entendáis lo siguiente. Usted cuando a ti te enseñaron a poner puntos en el plano, no sé, usted ubique el punto 2,5, ubique el 7,3, a ti te enseñaron que este es el eje X y que el eje X tiene movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cachai? El eje X se mueve hacia allá y se mueve hacia allá. Sin embargo, cuando el X vale 0, no hay movimiento ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Ok? Jamás va a haber un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha porque el X vale 0. Entonces, cuando tú vayas a ubicar el punto en el plano, ese punto en el plano podría estar en cualquiera de... Ay, no se ve, espérense, se ve re feo con esos colores. En cualquiera de los puntos que estoy marcando, porque como el X vale 0, solo se va a mover en Y. Solo se va a mover en Y. Entonces tú en tu mente es re fácil aquí, porque tú me decís, profe, cuando X vale 0, de hecho, por ejemplo, esto no es necesario, pero se cacha que cuando X vale 0, el Y vale menos 4, porque tú lo ubicáis acá, pues, tú lo ubicáis en la X y tú ponís 0 al cuadrado menos 4, ya, pues eso es menos 4. ¿Cachai? No es necesario que tú hagáis todo este paso, porque tú ya cachai que cuando el X vale 0, el Y vale menos 4. O sea que va a haber un punto que va a pasar por ahí, algo así. Entonces, cuando pasa eso, nosotros eliminamos esa e eliminamos esa de manera inmediata. ¿Por qué eliminamos esa de manera inmediata? Porque no pasa por el menos 4. Por lo tanto, te quedan estas dos. ¿Ya? Por lo tanto, te quedan esas dos. ¿Vamos bien ahí? Porque yo voy a resolver este ejercicio sin aplicar nada de ecuación cuadrática. ¿Vamos bien? No, la Cata parece que dijo, se perdió, porque la Cata dijo profe. ¿Por qué eliminó la B? Déjame agrandar y se va a notar al tiro. Dame un segundito, Cata. La B la eliminé porque como yo dije que cuando el X vale 0, cuando el X vale 0, el Y te dio menos 4. ¿Cachai o no? Entonces, aquí cuando el X vale 0, el Y vale 4 positivo. Y no puede ser 4 positivo porque yo acabo de demostrar que cuando el X vale 0, el Y vale menos 4. Entonces, el movimiento voy hacia abajo. Podría ser aquí o podría ser acá. Solamente por eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo decido cuál de esas dos es? Insisto, sin usar mayores contenidos. Usted aplique lo que aprendiste de funciones. Mira, quiero que... Y a rayar el compu, buena. Quiero que entiendan lo siguiente. Me voy a meter con la letra... Me voy a meter con la letra A. O sea, no, con la letra E. Me voy a meter con la letra E primero, porque estaba cerca. Ni siquiera punto medio, miren. Ni siquiera punto medio porque punto medio ya lo ocupamos para demostrar el eje de simetría. Aquí, fíjense lo que voy a hacer. Piensen en lo siguiente. Aquí hubo movimiento en Y y el X valía 0, porque no hubo movimiento ni a la izquierda ni a la derecha, ¿ya? No hubo movimiento ni a la derecha ni a la izquierda, por eso el X valía 0. En estos puntos que yo te voy a marcar acá, no hay movimiento ni hacia arriba, ni hay movimiento hacia abajo. Eso significa que el Y vale 0. ¿Ya? Ojo, tú aquí ya podrías decir, ah, profe, entonces son la solución y todo lo demás, sí, pero yo no quiero usar eso todavía. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. ¿En cuál de las dos gráficas, porque te dan valores para X, menos 2 y 2, menos 4 y 4, en cuál de las dos gráficas, al elegir uno de esos valores, el resultado de Y te va a dar 0? Eso es lo que te estoy preguntando yo. ¿Por qué?
Porque acuérdate que los valores que tú tenías ahí son puntos en el plano. Entonces, mira, ese punto que yo voy a marcar ahí, es el punto menos 2,0. Sin embargo, ese punto que yo voy a marcar ahí es el punto menos 4,0. Esos son puntos en el plano. Eso significa que si yo ubico esto acá, o ubico este acá, debiese cumplirse la igualdad. Si la igualdad se cumple, pertenece a la función. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el S, el menos 4,0. Entonces, yo voy a decir que el I vale 0 y me va a quedar menos 4 al cuadrado menos 4, y eso me queda 16 menos 4, y eso me queda 12, y eso no me dio. Sin embargo, si tú tomas el 2, te va a quedar menos 2 al cuadrado menos 4, y eso es 4 menos 4, y 0 entre 0 sí se cumplió, por lo tanto la letra A. Sin usar ningún concepto de función cuadrática, igual podéis resolver ejercicios de función cuadrática, solamente entendiendo lo que significa un punto en el plano. ¿Cachai? Solamente entendiendo lo que significa un punto en el plano. O sea, lo voy a agrandar otro poquito más porque por si es que no se ve bien. Tampoco tanto, me fui un volar. Está bien que sea con todo y si no, ¿para qué? Pero, ¿cachai? Ese punto, tú sabés que el punto menos 2,0, a eso voy, ¿cachai o no? Por algo nosotros tuvimos trabajando funciones, analizándolas desde el punto de vista de un punto en el plano, y eso es X y eso es Y. Entonces lo único que yo hice fue tomar esto y llevarlo a mi función. Es más, tú podrías incluso haber dicho lo siguiente: profe, si yo tengo el punto menos 2,0, usted me enseñó que eso es lo mismo que yo diga f de menos 2 es igual a 0, o sea que lo único que tengo que hacer es evaluar mi función en menos 2, y si me da 0, se cumple. En el caso de acá, era f de menos 4 igual a 0. De más, podría haber empezado por eso. Entonces, cuando yo llego a algo como esto, es donde me vuelvo a repetir o vuelvo a retrocederme con lo mismo. Se dan cuenta como yo sigo ocupando la explicación de la primera clase de funciones, cuando nosotros pescamos la función, la desarmamos completa y la llevamos a un punto en el plano. Es más, acuérdate, eso significa eso. Para algo también tenemos el diagrama sagital. ¿Se entendió cómo lo hice o alguien se perdió? Con tantas flechas se fueron a perder. El que lo ve así como recién con tantas flechas, yo creo que se pierde, pero... La María José se perdió, ya. ¿Dónde te perdiste, María José? Los demás terminen de copiar para poder explicar mientras les explico a la María José, porque primero quiero saber dónde se perdió. Por eso es cuando yo de repente les digo, bueno, no de repente, en general, al final, siempre les comento a los nuevos que es importante que vean las clases anteriores, porque nosotros como que estamos resolviendo utilizando conceptos básicos de clases anteriores que igual de repente que se pongan al día, ¿ya? Hasta donde eliminó por la carita hasta donde eliminó por la carita, entendí después. No, ahí no sé, lo voy a explicar de nuevo porque como que no entendí dónde te perdiste. Ya, Donde hizo la carita y las eliminó las que no estaban, ahí entendí, después no. esas se fueron, ya. Vaya nomás, Aileen. Ya, asumo que ya le tomaron captura de pantalla, porque igual lo voy a escribir de nuevo todo, ¿ya? Pero no sé si va a quedar igual, entonces igual sáquenle una captura de pantalla, porque no tengo idea si me va a quedar igual la explicación del por qué. Terminando la clase la subo, Monse. La tengo lista, pero terminando la clase subo la guía para que ya la puedan trabajar para el sábado. Hay como 3 ejercicios bien lindos. Ya. María José, vamos contigo. Volvemos a estudio. Concentrémonos, porque yo soy bueno para
desconcentrarme. Ya. ¿Qué es lo que yo hice, María José? Tratar de resolver este ejercicio con cosas básicas, sin trabajar ecuación cuadrática. ¿Cachai? Sin trabajar con ecuación. Lo menos es más. Entonces, para eso yo expliqué que los movimientos en el plano tienen un orden. O sea, X tiene movimientos en el plano hacia la izquierda y hacia la derecha, y la Y tiene movimientos hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando tú tenías un gráfico así, este punto de corte con el eje Y, en este punto de corte con el eje Y, el que vale 0 siempre va a ser el X. ¿Por qué? Porque esto se movió hacia abajo, pero no tuvo movimientos horizontales. ¿Cachai? No tuvo movimientos horizontales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no tuvo movimiento ni para la izquierda ni para la derecha. Ah, el X vale 0. Por ese motivo, acá, en estos puntos de corte con el eje X, no tiene movimiento ni hacia abajo ni hacia arriba. Por eso, en los puntos de corte con el eje X, que son las soluciones, el que vale 0 es el Y. ¿Ya? Eso es súper importante para lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el X vale 0? Pregúntate, ¿qué pasa cuando el X vale 0? Se cacha que cuando el X vale 0, el Y vale menos 4, porque lo que yo hice fue valorizar, ¿ya? Entonces, esto que está aquí adentro es tu X y esto que está aquí adentro es tu Y, ¿ya? Esto es importante que el que no lo entienda o que es nuevo, hay toda una clase de funciones que sería interesante que las vean, porque ahí también hacemos todo el juego de que esto es el punto en el plano y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que yo acabo de decir al dejar mi función x vale 0? Yo acabo de encontrar que cuando x vale 0, el y vale menos 4. O sea, cuando el x vale 0, el y vale menos 4. O sea que yo acabo de encontrar un punto que está como por ahí abajo. ¿Ya? Podría ser que se abra más, podría ser que se abra menos, pero acabo de encontrar el punto de corte con el eje y. ¿Ya? Que incluso esto podría ser así también. Podría ser que cambie ahí. Lo que yo acabo de encontrar es el punto de corte con el eje Y. Y el punto de corte con el eje Y, porque el X valía 0, está más abajito. Por eso eliminé el B. Porque te fijáis que el punto de corte con el eje Y ahí es positivo, y yo te estoy diciendo que es negativo. Por eso eliminé el B. Y me quedaron el E y el A. ¿Cachai? Este análisis yo me demoro porque lo estoy explicando. Pero cuando tú lo estás haciendo, tú decís, cuando ya lo cachai, tú decís, chao, chao, como el X vale, 0 menos 4, chao, y te quedaste en estos dos. Entonces esto no te demoráis ni 2 segundos en hacerlo, cuando ya te acostumbráis es súper rápido. Por eso es importante que dominen las bases para hacer estos tipos de análisis que ocupáis lo anterior. Pero después, tú tenéis que preguntarte cuál de estas dos. Entonces tú te decís, en estos puntos que yo estoy marcando acá, que son los cortes con el eje X, el que vale 0, aquí el que vale 0 es la hipo. ¿Cachai o no? Entonces, si tú tenías esta función, ¿cuánto tiene que valer X para que te dé 0? Obviamente 2, porque 2 al cuadrado menos 4, te queda 4 menos 4, y eso es 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la X para que te dé 0? 2 o menos 2. Eso es una forma de verlo. Si no lo queréis ver así, tú también podéis verlo de esta manera. Tú me podéis decir, profe, yo voy a tomar este punto, a probar. Y ese punto en el plano que yo te acabo de marcar, ese punto en el plano es el punto 2,0. Si ese punto tú lo ubicas en tu función y se cumple la igualdad, significa que esta pertenece a la gráfica. Si no se cumple, estáis mal. Esta es tu X y esta es tu Y. O sea que, acuérdate, te va a quedar 0 es igual a 2 al cuadrado menos 4, y eso es 4 menos 4, y eso es 0 es igual a 0. Y listo, se cumplió, por lo tanto es la letra A. ¿Cachai? Y eso es, ojo, resolver el ejercicio, la I siempre es 0, ¿verdad? No, la I es 0 cuando tú, en los cortes, ahí es 0.
En los cortes la y es 0. ¿Cachai? Eso que yo acabo de hacer es resolver un ejercicio de ecuación cuadrática con, básicamente, como te podría decir, como en pelota, porque no utilicé nada de ecuación cuadrática. Hagan en cuenta porque también hay otra forma, y es decir, que se mueve, como es -4, se mueve -4 hacia abajo y todo ese movimiento que se los voy a enseñar después, ¿cachai? Porque al final igual se le olvida con eso. Lo mejor siempre, e insisto con lo mismo, yo siempre he sido súper claro con lo mismo, estos conceptos básicos de funciones son ultra importantes porque al final es lo que tú estás usando para trabajar, o sea, puros conceptos básicos para poder seguir trabajando y poder ir resolviendo ejercicios, ¿vale? Vamos con otro. Déjenme volver para acá. Ya. Vamos a resolver el 22. Vamos a resolver el 22. Dice, de acuerdo al gráfico de la función cuadrática, ese gráfico que te dan ahí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Tiene un valor mínimo, es simétrico respecto a la recta y igual 1, corta al eje Y en el punto 0,1. Ya, a ver, entendamos la pregunta. Si te dice que tiene un valor mínimo, te está diciendo ese punto de ahí, o sea que te está preguntando el vértice. ¿Ya? A eso se refiere con un valor mínimo. Pero a mí me llama la atención la número 2, porque la recta y igual 1 es esa. ¿Cachai, no? Entonces, para que sea simétrico, la gráfica tendría que ser como así. Pero ¿cuál es el problema? Si yo trazo la línea vertical, eso no es una función. ¿Cachai o no? Primer problema que a mí me llama la atención al tiro. Segundo, cuando te hablan de simétrico, te están derechamente hablando del eje de simetría. Y nosotros demostramos que el eje de simetría se da para X. Entonces se cacha que esa ya chao, ¿no? ¿Se entiende que esa la podía eliminar sin siquiera tocarla? Como que la miráis y chao. ¿Se entiende ese detalle o no? Asumo que sí. Sí, asumo que sí. Ya, hagámoslo entonces. Tiene un vértice para X, tiene un valor mínimo para X igual 1. Ya, pues. Hagamos el eje de simetría. El eje de simetría, que ya demostramos por qué, es menos b partido en 2a, y después nosotros dijimos que lo que vamos a hacer es evaluar el eje de simetría. Eso es lo que vamos a hacer. La María José se perdió. Ya, a ver. María José, ¿tú cachai que eso no es una función? Ya, entonces, si te dicen que es simétrico respecto a la recta y igual 1, simétrico, no puede ser simétrico, porque esto no es función. O sea, aunque hay una simetría, eso no es función, po. ¿Cachai o no? Por eso, básicamente por eso, y porque lo otro es que el eje de simetría siempre es un punto que es X, ¿ya? Siempre es un punto para X, básicamente por eso. Vaya nomás, Diego. Entonces, voy a encontrar el punto para X, que es menos b partido en 2a. Entonces vamos viendo, el a vale 1, el b vale menos 2 y el c vale 1. Calculemos, menos y menos b te da menos 2 partido en 2 por 1. ¿Te caché que aquí lo que estoy haciendo es valorizando, no? Menos con menos te da más, los dos se simplifican y te queda 1. ¿Ya? Esto lo hice rápido porque ya hacer esto a esta altura no hay problema. ¿Qué es lo que yo acabo de encontrar aquí? Acabo de encontrar que X igual 1 es el eje de simetría. Y te dice que tiene un valor mínimo para X igual 1, sí, po. No te está diciendo el vértice en sí. Te está diciendo, ¿tiene un valor mínimo para X igual 1? Sí. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque podría ser que esta cuestión esté así
y por aquí pasa el eje de simetría, y aquí está el vértice, una cosa así, ¿ya? Entonces, ¿la 1 es correcta? Sí, encontré el eje de simetría sin ningún brillo. Si te hubiesen preguntado el vértice, ¿tendrás que usar otra fórmula? No, porque si tú ya tienes un valor para X, si tú quieres encontrar el vértice, lo único que tú tendrías que hacer es donde hay una X, poner el valor que encontraste y chao. Así vas a encontrar el vértice siempre, no te vayas a complicar más la existencia, o sea, encuentra tu valor de X usando tu eje de simetría y después valoriza. El valor mínimo de X siempre es el eje de simetría, el valor mínimo de X siempre es el eje de simetría, el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo y el valor máximo. Eso depende de si la gráfica es así o así. Pero siempre para X va a ser el eje de simetría. Para Y va a ser el segundo punto del vértice. Pero puede ser un mínimo o puede ser un máximo. ¿Se entiende, Santiago? Ese es como el detalle de la pregunta, que podría ser un mínimo o un máximo. Ya, ahora analicemos el siguiente. Corta al eje Y. Cáchense al tiro, profe. Si corta al eje Y, yo de manera inmediata sé que el X vale 0. ¿Cachai? Onda, así. Si corta el eje Y, el X vale 0. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos lo contrario. Si corta el eje X, el Y vale 0. Y en este caso, si corta al eje Y, el que vale 0 es el X. Por lo tanto, si no sepo, este punto en vez de ser 0,1 hubiese sido 1,0, tú al tiro decís que no. ¿Por qué? Porque tú cacháis que el X tiene que ser 0 para el corte con el eje Y. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, te dice, corta el eje Y en 0, sí, vamos bien ahí. ¿Y cómo voy a encontrar el Y? Con lo que tú ya aprendiste. ¿Cómo vas a encontrar el Y? Si tú tienes un valor para X, lo pasas por tu función y te va a dar tu valor de Y. ¿Cierto? Entonces ya, pues, valoricemos. Lo único que tú tendrías que poner es, pero ojo con esto, quiero que aquí vamos a encontrar otro concepto. Aquí vamos a encontrar otro concepto más, como ya para terminar, con todos los que nos falta. Miren, f de 0 es igual a 1. ¿Eso es verdad? Sí. Pero aquí encontramos un último concepto. Déjenme subir. El corte con el eje Y es así de simple como esto. Lo vamos a demostrar, eso sí, antes de dar la fórmula. F de X es igual a AX cuadrado más BX más C. Entonces, si tú quieres encontrar el corte con el eje Y, nosotros en esta clase aprendimos que para que eso pase, el X tiene que valer 0. Y como el X va a valer 0, se cacha que S y S se van a eliminar. ¿Por qué? Porque te va a quedar A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Entonces se te va a eliminar S, se te va a eliminar S, y te va a quedar que F de 0 es igual a C. Y esto ya lo conocís, po. ¿Por qué? Volvemos a la primera clase de funciones. Eso es un punto en el plano, en donde el que está aquí adentro es la X y el resultado es la Y. Eso significa que el corte con el eje Y no es más que 0,c. Este es el corte con el eje Y. Es una fórmula, sí. ¿Es necesario aprenderse esta fórmula? No. Si tú me preguntáis a mí si yo me la aprendí en algún momento, no. O sea, me la sé porque, sí, siempre va a ser así. Me la sé porque, no sé, que me ha tocado enseñarla o cosas así, pero si tú me preguntáis a mí si me sirve de algo, no, pues porque si yo sé el corte con el eje Y, yo sé que el X va a ser 0. Y yo me aprendo eso. ¿Por qué? Porque si el X va a ser 0, si tú sabiendo que el X va a ser 0, es como obvio que S y S van a ser 0. ¿Y quién te quedó? El 1. Entonces, como que gasto memoria de más. Eso siento yo, que gasto memoria de la. De hecho, sí, si no está la C,
O sea, ojo, si no está la C, porque la C vale 0. ¿Cachai o no? Si no está la C, es porque la C vale 0, chao con I, y te va a dar eso. ¿Por qué 1 es verdadera si menos B sería? Vamos, por la 1. Sí, pues, menos B sería menos 2, pero es menos B partido en 2A. La fórmula es menos B partido en 2A. Entonces sería menos 2 partido en 2 por 1, y eso sería 2 partido en 2, 1. Por eso la 1 es verdadera. ¿Se entendió, Cristín? Yep. Ahí sí. Ya. Entonces, muchachos, para terminar, con esto terminamos hoy día. Hoy hace tiempo que no terminábamos así como en 2 horas, ¿o sí? Creo que, no sé. Estamos como en el... Pero alcanzamos a ver todo lo que teníamos de funciones. Cabros, la guía tiene preguntas bastante pesaditas, entonces el sábado no las voy a resolver todas, yo creo que voy a elegir las más pesaditas nomás, porque capaz que con esas tengamos para rato, ¿ya? Y para los nuevos, pónganse al día con algunas clases, porque de repente para que no se sientan colgados cuando yo digo, no sé, pues cuando yo digo f de 1 igual 3, ya todos asumimos que eso es 1,3, pero sería bueno que se vean como esa clase de función y todo lo demás, ¿vale? La guía la voy a subir al Instagram. Termino este ejercicio, o sea, este ejercicio ni siquiera lo voy a terminar, se los voy a dejar como para que lo hagan ustedes y después les respondo sus dudas, ¿ya, chiquillos? Porque este se los voy a dejar para que hagan ustedes, porque este es el típico ejercicio PSU. Es como el que está de cumpleaños, güey, que aparece en todos los ensayos, en todas las pruebas, como que no sé, como que este ejercicio así como que, no, tiene que salir. Es que al invitado que siempre está, ¿ya? Entonces, les voy a dar cómo lo hacen, cómo se hace, usted después lo termina y, ¿cómo se llama? Y les doy las explicaciones de los detalles finales. Entonces, presten atención, la altura en metros que alcanza una pelota al ser lanzada desde el suelo está dada por la expresión. Te cacha que este está de cumpleaños, ¿no? Este ya es, no puede ser más viejo, o sea, pero siempre te preguntan algo así, no, con la pelota, con cualquier cosa, pero el proyectil, no sé. Ya, fíjense, el que acompaña a x cuadrado, que en este caso es una t, es menos 2, o sea que tu a vale menos 2, por lo tanto tu a es menor que 0, significa que este tonto está triste, ¿no? Que llore, está llorando. ¿Ya? Entonces, como está triste, profe, está triste, tiene un máximo. ¿Cachai o no? Pero mira, si tiene un máximo, fíjate por lo que te están preguntando, porque esto tiene mucho que ver con lo que te están preguntando. Cuidado con esto. La altura I en metros, fíjense, la altura I, quiero que eso lo lean bien, la altura I, ¿ya? O sea que I es la altura. Fíjate la pregunta. ¿Por qué te están preguntando? ¿Te están preguntando por la altura o no? Porque depende del ejercicio, te pueden preguntar por el vértice. Acuérdense, el vértice es menos b partido en 2a, y después lo mismo evaluado en la función. Y el vértice tiene una coordenada para x y una coordenada para y. Si te preguntan la coordenada para x, tú usas el eje de simetría y lo que te dé está ahí al otro lado. Pero acá no te están preguntando la coordenada para x. Acá lo que te están preguntando es la altura. Y te están diciendo que la altura I en metros que alcanza la pelota al ser lanzada, bla, 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 donde T es el tiempo, entonces te están preguntando I. ¿Cómo voy a calcular I? Como nosotros aprendimos recién. Menos B partido en 2A, y esto te va a dar un valor en específico. Fíjate, el A vale menos 2, el B vale 5 y el C no está, entonces el C es 0. Y eso te va a quedar
menos 5 partido en 2 por menos 2. Y eso es menos 5 menos 4, y eso es 5 cuartos. ¿Pero quién es 5 cuartos? 5 cuartos sería tu eje de simetría, o dicho de otra manera, 5 cuartos es tu X. Pero a ti no te están preguntando por X, te están preguntando por Y. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer con el X para poder encontrar el resultado? Evaluar. O sea, evalúa en tu función. Donde hay una T, pone 5 cuartos y listo. Vaya a encontrar el resultado. No voy a hacer esa parte para que lo hagan ustedes. Aquí lo más complicado de ese ejercicio es que tú entiendas si te preguntan por Y o te preguntan por X. ¿Alguien que se haya perdido con eso? Ya ves. Entonces, pam, pam.